Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a ver qué es la función de proporcionalidad inversa y otra familia de funciones que están íntimamente relacionadas con ella, que son las funciones racionales. Bien, pues para explicar qué es la función de proporcionalidad inversa, como siempre vamos a partir del ejemplo más sencillo, que sería la función y igual a 1 partido x. Como siempre, para dibujarla lo que vamos a hacer es una tabla de valores en los que voy asignando los valores a la x y automáticamente obtengo los valores de la y. Cuando la x vale 1, la y valdrá 1 entre 1, que es 1. Cuando la x toma el valor 2, la y será un medio o 0,5 en su forma decimal. Cuando la x vale 3, un tercio y así sucesivamente. Vamos a aprovechar que tengo la hoja de cálculo abierto para, en lugar de hacerlo manualmente, ¿de acuerdo? Lo vamos a hacer de forma mecánica. Le pido a esta casilla que valga f de a2, que es esta, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es arrastrar de tal manera que ya tengo todos esos valores. Bien, como veis, a medida que voy avanzando en los valores de la x, los valores de la y me van decreciendo, ¿vale? Esto es la razón por la que se llama función de proporcionalidad inversa. Cuando la x crece, la y decrece. Eso es lo que es la función de proporcionalidad inversa. De hecho, cuando la x crece el doble, la y disminuye a la mitad, ¿de acuerdo? Por eso se llaman así. En los números negativos, como veis, es exactamente los mismos valores, pero están en negativo, por lo de más por menos es menos de toda la vida, ¿vale? Y hay un dato curioso aquí, que es el más importante de todos, que cuando la x vale 0, aquí el ordenador me dice que la y valdría infinito. Después vemos por qué dice que es infinito y después lo comentamos, pero en realidad este dato no existiría, ¿vale? Porque 1 partido 0 en realidad es una operación prohibida y no existe, ¿de acuerdo? Luego, en el 0, la función no está definida, es decir, el 0 no pertenece al dominio de definición de la función. Por lo tanto, en el 0 no habrá función, ¿de acuerdo? Después vemos por qué dice el ordenador que esto es infinito. Vamos ahora a dibujar los puntos. Creamos una lista de puntos. Bien, aquí los tenemos. Vemos cómo a medida que la x crece, la y se va haciendo más pequeña, por lo cual la función se va a ir pegando al eje de abscisa, ¿de acuerdo? El eje de abscisa va a ser en este caso una asíntota horizontal y hacia la zona negativa pasa exactamente igual. Nos queda por determinar qué pasa en esta zona, porque ya hemos dicho que en el 0 la función no existe, por lo tanto pasará algo extraño y vamos a ver qué es lo que pasa en esta zona. Para ello, lo mejor que podemos hacer es dar valores aquí entre el 0 y el 1, ¿de acuerdo? Y ver dónde se me dibuja cada punto. Vamos a dar, por ejemplo, los valores, pues, un medio, un tercio, un cuarto, y con eso tendremos suficiente. A ver, cuando la x vale un medio, como lo que estoy haciendo es el inverso, ¿de acuerdo? Pues si la x vale un medio, la y valdrá exactamente 2. Y cuando valga un tercio, valdrá 3, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Perdón, debería haber arrastrado desde aquí, ¿vale? Así sucesivamente, de tal manera que cuando esto valga, pues, por ejemplo, 0,1, que sería un décimo, 0,1, pues esto ya me valdrá pues el inverso de 0,1 de un décimo, que sería 10, ¿de acuerdo? Si yo dibujo estos puntos, bueno, pues ahí vemos lo que hace, que era lo previsible, ¿de acuerdo? La función, cuando se me acerca al 0, se va a ir haciendo cada vez más grande. Mientras más me pegue aquí al 0, ¿de acuerdo? La y valdrá mucho más. De hecho, cuando la x vale 0,1, que estaría por aquí, la y vale 10, que ni siquiera me tendría que alejar para que se viese, ¿de acuerdo? Allí arriba lo tenemos. Bien, pues ahora voy a centrar esto. Por resumir, tenemos que Bien, dibujamos ya la gráfica para ver la pinta que tiene. Estos valores negativos no los había dado, pero previsiblemente harán exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y como veis, esta función tiene dos asíntotas, una horizontal, de forma que se pega a ella hacia el infinito y hacia el menos infinito. Hacia el infinito se pega por la zona positiva y hacia el menos infinito se pega al cero por la zona negativa. Y cuando me voy acercando a valores cercanos al cero, ¿de acuerdo? La función se me va haciendo cada vez más grande. De tal manera que si me acerco al cero por la derecha, me iré al infinito, y cuando me acerco al cero por la izquierda, me iré al menos infinito. Esa es la razón por la que el ordenador me dice que cuando la x vale 0, la y vale infinito, cosa que no es cierta, porque justo en el 0 no tenemos función, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos ahora a ocuparnos del segundo tipo de funciones que queríamos presentar en este tutorial, que serían las funciones racionales. Os recuerdo que una función racional es una función que viene dada como división de dos polinomios.
Vamos a ver solo las más sencillas, que sería aquella en la que tanto el numerador como el denominador son polinomios de grado 1. Vamos a tener, por tanto, 4 parámetros que serán los dos coeficientes, el coeficiente del término de grado 1 y el término independiente del numerador, así como el del denominador, 4 en total, ¿de acuerdo? Este tipo de funciones, las funciones de proporcionalidad inversa que acabamos de ver, son un caso particular de las que vamos a ver ahora, en las que la b y la c valdrían 1 y las otras dos parámetros valdrían 0, ¿de acuerdo? Bien, pues deciros que este tipo de funciones van a tener unas gráficas muy similares a las que acabamos de ver, ¿vale? Va a variar en muy poquito. Vamos a representar los parámetros que los tengo por aquí, vamos a representarlos todos para poder variarlos y vais a ir viendo cómo a medida que voy cambiando los valores de los 4 parámetros, voy a obtener funciones que son variaciones de estas. Rápidamente, la A lo que hace es, digamos, subirme y bajarme la función, de manera que me cambia la asíntota horizontal. A ver si la pongo 0 otra vez. Ahí. La B lo que hace es alejarme la función de los ejes o acercármela, y si la B la hago negativa, ¿vale? Pues, ¿de acuerdo? Invierte los valores, ¿vale? Por aquello del más por menos es menos, ¿vale? Eso con respecto a la B. Vamos con la C. La C hace una cosa parecida a la que hacía la A, ¿de acuerdo? Pero a la inversa, ¿de acuerdo? Y por fin, la D lo que hace es cambiarme el eje la asíntota vertical, ¿de acuerdo? Esto no es tan así como he dicho, ¿de acuerdo? Sino bueno, que es un poco más complicado, lo vamos a ir viendo ahora. Vamos viendo primero, voy a quitar esto ya. Vamos a ir viendo, decía, cómo representamos este tipo de funciones. Si os dais cuenta, lo importante aquí es controlar dónde van a estar las asíntotas, tanto vertical como horizontal. Y a partir de ellas podremos pintar la gráfica de manera muy fácil, porque lo único que tenemos que hacer es pintar las líneas pegándose a ellas. Bien. Antes de ponernos a hablar de las asíntotas horizontales y verticales, quiero recordaros cómo se expresaban las líneas horizontales y las verticales, ¿de acuerdo? Las líneas horizontales eran las que habíamos llamado funciones constantes y se escribían, tenían la expresión i igual a lo que fuese, ¿de acuerdo? I igual a 3 en este caso, pues sería la recta horizontal que pasa por el 3, ¿vale? Sería una función de las que llamamos constantes. Y de la misma manera, las rectas horizontales, que no serían funciones porque para un valor, por ejemplo, para el 2 tendrían infinitos valores, las rectas verticales no se consideran funciones, pero sí que las puedo escribir de la forma x igual a 2 en este caso. X igual a 2 será la recta vertical que pasa por el 2, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez dicho esto, estamos en disposición ya de ver cuáles son las asíntotas horizontales y verticales de este tipo de funciones. Vamos a comenzar con las verticales, ¿de acuerdo? Os recuerdo también que las funciones, las asíntotas verticales se producían en aquellos puntos que no pertenecían al dominio de definición. Y este tipo de funciones solo van a tener puntos que se salen del dominio de definición, cuando tenemos divisiones entre cero, ¿de acuerdo? Entonces lo que tenemos que buscar es cuando el denominador vale 0, porque ahí va a ser donde se produzca el problema, y ese problema no va a ser otra cosa que una asíntota vertical. Entonces lo que hacemos es igualar el denominador a 0, ¿vale? Y despejar. Luego aquí es donde vamos a tener, ¿de acuerdo?, la asíntota vertical, que de hecho veis que pone x igual a, y esto será un valor. Cuando yo sepa c y d, esto será un valor. Luego tendrá x igual a un valor, que será una asíntota vertical, una recta vertical por tener la forma x igual a algo, ¿vale? Si la representamos, que la tengo por aquí, ¿vale?, la asíntota vertical, esta la he hecho depender tanto de c como de d. Cuando varío c, cuando varío d, la asíntota me cambia de lugar, ¿de acuerdo? Y cuando varío c también. La d solo me cambia la asíntota de lugar, ¿vale? Y la c, además de cambiarme la asíntota de lugar, también me cambia, si lo veis, la forma de la función, ¿vale? Bien, y ahora para ver la asíntota horizontal, lo que tenemos que ver es cuál es la tendencia de la función, es decir, a qué se va acercando hacia el infinito. Y lo mismo ocurrirá hacia el menos infinito, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, tengo por aquí escrito, aquí, ¿vale? Esto pues lo voy a explicar ahora mismo, ¿de acuerdo? A ver, este tipo de expresiones, ¿vale?, las polinómicas, cuando la x la voy haciendo valores muy grandes, estoy hablando de x igual a 1.000.000, x igual a 10 millones, mientras la x sea más y más grande,
la B y la D cada vez pintan menos, ¿de acuerdo? Porque estos dos números, este número y este, serán tan grandes que en realidad la B y la D son números que casi no van a importar. Entonces, esta expresión, a medida que la X la voy haciendo más y más grande, es prácticamente la expresión AX igual AX partido CX, porque ya digo que la B y la D carecerán prácticamente de importancia. Y entonces, esta expresión, como AX partido CX, yo puedo cancelar la X, será prácticamente igual a AC. Es decir, esta expresión, cuando la X sea muy muy grande, se va a acercar mucho a A partido C. Entonces, la Y igual a A partido C es la asíntota horizontal. La tengo por aquí dibujada, ¿de acuerdo? Ahí la veis que tiene esa expresión igual a A partido C. Ya la he dibujado y cuando yo cambie A y cambie C, pues la asíntota horizontal me va a cambiar, ¿de acuerdo? Y va a depender de A y de C. Entonces, en resumen, A y C me marcarán, ¿de acuerdo?, la asíntota horizontal, C y D, tanto C como D, me cambiarán la asíntota vertical. Veis que C cambia tanto la asíntota vertical como la horizontal, ¿de acuerdo? Y la B, en cambio, no está implicada en ninguna de las dos asíntotas. Lo único que hace es pegar la función a las dos asíntotas, más o menos, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a hacer ya un ejemplo particular de lo que hablábamos. Imaginaos que me dan esta función y me piden que la represente. En lugar de ponerme a dar valores para representarla, lo que vamos a hacer es lo que estábamos viendo. Vamos a determinar cuáles son las asíntotas, tanto horizontal como vertical, y a partir de ahí vamos a pintar la función. Primero, la asíntota horizontal, lo que tengo que hacer es, perdón, la asíntota vertical, lo que tengo que hacer es coger el denominador e igualarlo a 0, ¿vale? Porque será el punto que me da problemas, que me va a ocasionar una división entre 0 y que por tanto no va a pertenecer al dominio, al tener una división prohibida. Bueno, pues igualamos el denominador a 0, el menos 6 pasaría sumando y el 2 pasaría dividiendo, luego me quedaría la expresión x igual a 3, ¿vale?, que va a ser mi asíntota vertical. Aquí es donde se produce el problema, ¿de acuerdo? El 3 no pertenece al dominio y es donde vamos a tener la asíntota vertical. Y vamos a ver ahora la asíntota horizontal. Os recuerdo que la asíntota horizontal simplemente tenemos que dividir los coeficientes de grado 1, menos 2 entre 2, que es menos 1. Luego la asíntota horizontal será la recta y igual a menos 1. Ahí la tenemos. Por lo tanto, la función se me va a pegar a estas dos rectas. La cosa que nos queda por determinar es si lo hace por aquí y por aquí, o si lo hace al contrario por esta zona y por esta, ¿de acuerdo? Bueno, podríamos ponernos a mirar cómo son los parámetros A y C y tal, pero lo más fácil es pues dar un valor, dar por ejemplo el valor 4 o 5 y ver cuánto vale en ese punto. Y a partir de ese punto definiremos si va por aquí o va por aquí abajo. Vamos a dar, por ejemplo, como decía, el 5. Si a la X le doy el valor 5, la Y valdrá pues menos 10 más 3 son menos 7, menos 7, perdón, menos 7 partido, y el denominador me daría 10 menos 6, 4, menos 7, 4. Lo he dicho de otra manera, 1,75. Si represento ese punto, el 5 menos 1,75, pues vemos que sale aquí, ¿de acuerdo? Por tanto, la función va a pegarse por esta zona y por esta zona. Y no nos haría falta en realidad dar muchos más valores, ¿de acuerdo? Simplemente pintar por aquí y por aquí. La tengo por aquí, es esta, ¿vale? Y veis que efectivamente pasa por ese punto y se pega a las asíntotas tanto vertical como horizontal, ¿vale? Pues con eso, con un punto, y si queremos alguno más de apoyo, podemos representar este tipo de funciones muy fácilmente a partir de sus asíntotas verticales y horizontales, ¿de acuerdo? Pues nada, que hasta aquí el tutorial, espero que os haya servido y resultado de utilidad. Nos vemos en siguientes ediciones. Adiós.